hablando de procuración de justicia, en medio de tantas críticas sobre Alejandro Gertz Manero, el propio presidente dice que le pide celeridad en los casos, así lo plantea el presidente en la mañanera que se reunió con el fiscal el pasado viernes en Palacio Nacional. Pues hoy se habla de quién podría llegar en sustitución en sustitución de Arturo Saldívar Lelo de Larrea, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y dice el presidente que alguien como él, como el propio ministro, se entiende el gran respeto que tiene el presidente por el ministro Saldívar. Gerardo Villegas. Es la gerontofilia, o sea, es la gerontocracia. Cuando llegó Andrés Manuel a la presidencia, la derecha dijo, no, son puros ancianos, ya son puros viejos. O sea, yo tengo 51 años, tú tienes como 37. 44. Fíjate, eres un chamaquito. Entonces, eso es un prejuicio terrible, pero por otro lado, ellos estuvieron operando desde la época de Ernesto Zedillo Ponce de León, el que era bolerito, que decía que volaba zapatos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que tiene que haber un relevo ya generacional, porque no puede ser que sigan habiendo esos ancianos atrofiados, y digo, yo no tengo nada con la tercera, cuarta edad, pero en fin, pero anquilosados. Oye, imagínate ganar 400,000 pesos al mes. Si acaso uno va, como dijo mi querido Ricardo Sevilla, vamos por unas quesadillas aquí a ver cuánto nos cuesta, ¿no? O sea, no piensan en una cuestión del pueblo. O sea, operan para los las grandes corporaciones. Y entonces, pues sí, Saldívar, over and over, así, o sea, ya. Finalmente yo creo que tiene que ser un relevo generacional y sobre todo reformar también el sistema político, pero sobre todo en el aspecto judicial, porque de qué nos sirve que nos vengan a chorear, por ejemplo, o sea, tenemos 4 corcholatas, ¿no? Si el sistema judicial no ha cambiado, ¿de qué nos sirve que llegue Claudia Sheinbaum, que llegue Marcelo Ebrard, que llegue Adán Augusto y quien tú quieras? Bueno, el Monreal, que es para el basurero, si no va a cambiar la estructura, sobre todo en el sistema judicial, porque sigue siendo secuestrado. ¿Sabes por qué? Porque no hay voluntad política tampoco de la cuarta transformación para realmente hacer un corte de caja y decir, a ver, vamos, ¿por qué está Gertz? ¿Por qué? O sea, es un tipo echeverrista, diabólico, los audios, el video, o sea, bien. Le ofrezco una disculpa. ¿Tenemos a Gerardo? Bueno, creo que hemos perdido al maestro Gerardo Villegas mientras hacía su segunda exposición. Mientras recuperamos y terminamos de escuchar a Gerardo Villegas, querido Jorge Gómez Naredo, dice el presidente, yo lo veo muy difícil, que el relevo de Saldívar debe parecerse a él. Pues, ¿quién? Esa es la pregunta del millón. Jorge Gómez Naredo, aunque creo que lo que mencionaba Gerardo es para el análisis, ¿no? Para el debate. Tampoco ha podido el ministro Arturo Saldívar sanear ese poder judicial de los jueces corruptos, de los ministros cuestionables. El poder judicial, la reforma al poder judicial es lo que se le sigue debiendo al pueblo de México, porque incluso la cuarta transformación sufre, se detiene, es hasta lastimada por ese sector del poder judicial
con ideas enquistadas, corruptas, echadas a perder ya, querido Jorge. Sí, a mí me parece que lo que hoy dijo el presidente en la mañana, cuando se le cuestionó que quién era, como digamos, su favorita o favorito para el relevo en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y él dijo que no tenía, pero que debía de cierta forma parecerse a Saldívar y que no debía de tener esta visión conservadora y esta visión en donde pues la corrupción es permitida. Entonces, me parece que creo que sí podría haber perfiles que pudieran asemejarse a Saldívar, especialmente entre las personas que recién han llegado a la Suprema Corte, como ministros, pero es complicado, es un poder muy complicado y es un poder que es también como muy opaco en cuanto a cómo actúa, en cuanto a la forma en cómo existe ahí la corrupción, incluso los mismos medios de comunicación generalmente no se fijan mucho en ese poder como se podrían fijar en el poder ejecutivo o en el legislativo. Entonces hay muchísimos problemas en el poder judicial y a pesar de que ha habido reformas, de que se crearon ciertas instituciones para supuestamente tener un mayor control y una mayor vigilancia de las distintas sentencias que ponen los jueces, pues sigue siendo un poder muy lento, sigue siendo un poder muy corrupto y sigue habiendo jueces que verdaderamente son indignos de ser jueces y sus resoluciones son verdaderamente terribles, ¿no? Y hay muchísimos casos y creo que eso la gente lo entiende y la gente lo vive y lo sufre. Y además que existen jueces, bueno, corruptos, pero además es una tardanza y eso también impacta con que exista impunidad en el país, algo que la gente también está muy enojada por estos casos que hay de impunidad. Entonces, sí me parece que el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia precisan un liderazgo que específicamente vaya en contra de la corrupción y vaya a favor de que este poder se renueve y de que pues ahora sí que expulse todas estas grandes lacras de la justicia en México. Ahora, es una cuestión muy complicada porque como tampoco tiene lo que decía ahorita, ¿no? La fijación de la prensa, como se actúa muchas veces en lo oscuro, como hay muchos casos de injusticia que no salen a la luz pública. Yo creo que esa parte es muy complicada de hacerlo y sí se precisa pues que haya una gran pues un cambio radical, que lo intentó, me parece Saldívar, pero todavía le hace mucha falta al Poder Judicial eso, y especialmente a muchísimos jueces que están muy contentos siendo jueces que nadie los toca y que pues ahí hay actos completos de corrupción, hay cinismo, hay muchísimas injusticias, y me parece que este poder pues es uno de los que debería de cambiarse. Ahora, esto también habla del respeto que ha tenido el Poder Ejecutivo, encabezado por Andrés Manuel, con la Suprema, con el Poder Judicial, ¿no? O sea, esta cosa que nos vendían, que Andrés Manuel iba a meterse a todos los poderes, iba a crear una gran dictadura, pues es un chiste, ¿no? Yo creo que ha habido un respeto dentro de nuestro régimen republicano hacia el Poder Judicial de parte del Poder Ejecutivo. ¿Me escuchas, Jorge? Estoy teniendo problemas.